Oh Señor Padre Santo, te damos gracias, bendito Señor, porque nos permites estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, Padre de la gloria, que nos des un espíritu de revelación para que la palabra que vamos Señor, a escudriñar llegue a nuestros corazones y podamos crecer, Señor, para seguir más que vencedores. Te damos gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en cada uno de los siervos y de las siervas, porque es nuestro deseo, Señor, servirte. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues hermanos, dice la palabra en Proverbios 18:24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y esto nos ayuda mucho porque la palabra del Señor fue escrita con la finalidad de que nosotros estemos creciendo en sabiduría. Y hablando de esos proverbios, pues nos habla mucho aquí. Hay amigos que nos llevan a la ruina y que nosotros les damos el nombre de amigos. Porque si nosotros en esa sabiduría, dice la palabra en Proverbios que fue escrita con el propósito de que fuéramos sabios al decidir. También nos habla que no lo hacemos porque no tenemos temor de Dios. Así es que es importante cuando estamos hablando de esta palabra porque nos va a ayudar al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y obvio que tiene que ver con este término de que a veces nosotros decimos que son amigos y son personas que no conocen del Señor, que no viven la vida del cristiano. Y esto nos habla entonces de un yugo desigual. Es importante entonces el proverbio, ¿verdad? Y esto nos lleva entonces al tema, a la enseñanza del día de hoy, que es alianzas prohibidas. Alianzas prohibidas. Y vemos aquí el versículo, y el versículo es Isaías 30, del 1 al 3. Y dice así, vámonos a la palabra. Y dice así, Isaías 30, del 1 al 3. Hay de los hijos que se apartan, dice Yahvé, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y han preguntado de mi boca para fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Noten lo fuerte de la palabra. Hemos hablado muchas veces que el Egipto es figura del mundo y Faraón es figura del acusador, del que esa potestad que siempre está contra nosotros. Pero entonces vemos cómo se va desarrollando la palabra y dice, hay hijos que se apartan, dice Yahvé, y vean que dice para tomar consejo. Y noten que de quién están tomando el consejo. Y dice, y no de mí. Del quien únicamente que tenemos que tomar el consejo es de Yahvé, es de Dios. Pero sin embargo aquí dice la palabra, no de mí, para cobijarse con cubierta, para sentirse bajo la cobertura. Entonces habla de quién, de esos hijos que hacen todo a su manera. Está hablando de los hijos rebeldes, que están ejecutando planes que no son del Señor. Y obvio, al no ser del Señor, quieren el punto de vista y el consejo de otra persona. Si vemos en la traducción del oso, dice, buscan cobertura. Fíjense bien en la traducción del oso, dice, buscan cobertura. O sea, buscan quien los ampare, quien los cubra, quien los proteja. Hacen alianza, pero no según mi espíritu. Eso dice la traducción del oso. Fíjense bien, dice, buscan cobertura, hacen alianzas. Ven el término, dice, hacen alianzas, pero no según
mi espíritu, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alianzas prohibidas, porque eso es lo que están haciendo. ¿Quiénes? Los hijos rebeldes, ¿verdad? Los hijos rebeldes. Ahora, dice, hacían alianza para protegerse de una unción de ellos, porque creían que el Señor ya no los protegía. Vean, cuando tú de alguna manera tú no tienes fe y tú dudas del Dios Todopoderoso, siempre vas y buscas el consejo. Siempre tú decides en esa rebeldía no buscar de Dios, no buscar su dirección, sino hacerlo a tu manera. Observemos la responsabilidad de hacer alianzas con los demás, porque obvio que hay una responsabilidad, porque curiosamente cuando vienen los problemas, entonces tú quieres echarle la culpa a los demás, pero es nuestra responsabilidad, fue nuestra decisión. Ahora, una alianza es de alguna manera, es quedar amarrados, quedar atados. Pero no es algo desagradable cuando viene del Señor, porque significa que somos uno. Bien lo dice Jesús, cuando Dios se hace carne y viene y muere por nosotros, dice, el Padre y yo somos uno. Si no hay una unión. Pero también cuando Él estipuló el matrimonio, dice que hay una alianza, haya una unión, dice que quedan atados, se vuelven uno. Pero sin embargo en el mundo, cuando no viene del Señor, tú haces alianzas y tú te atas, tú te amarras. No en ese propósito del Señor de disfrutar de la presencia de Él y de la bendición que Él está dando sobre esa pareja, sino que tú lo haces cuando tú tomas una decisión y adquieres una responsabilidad con una persona. Así es que el término alianza se hace referencia a un pacto que se establece entre dos o más partes. Si vemos en el antiguo pacto, se hacía referencia, por tanto, al pacto que estableció Dios con su pueblo. O bien entre Dios y algún personaje, por ejemplo, en este caso, como cuando lo hizo con Noé, con Abraham, con David. Sin embargo, cuando hablamos de la alianza, nos referimos al acontecimiento que es figurativo al pueblo de Israel. En el antiguo pacto, también podemos señalar una serie de alianzas, aunque de menos relevancia. En primer lugar, vamos a destacar que estableció Yahvé una alianza cuando fue con Noé, y esto lo hizo en el diluvio. Lo vemos en Génesis 9:12, y dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto, la alianza que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. El 13 dice, pongo mi arco, fíjate, dice, lo está haciendo Dios. Él es el que está haciendo el pacto, dice, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. ¿Quién es el que está haciendo el pacto? Dios. Es una alianza que aparece por iniciativa de Dios. ¿Y será quién? El arco iris. Por eso cuando Él habla y dice, mi arco en las nubes, es de Él. Y Él lo está diciendo, con esto se representa como símbolo, ¿verdad? Como representación del pacto que estoy haciendo con la tierra. Ahora vemos en Génesis 17, y más concretamente en Génesis 17:2, que nos habla cómo también hace un pacto Yahvé con Abraham. Y vemos aquí en el Génesis 17:2, y dice así, y yo estableceré mi pacto contigo, está hablando con Abraham, y multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones.
y no serás llamado más Abraham. Fíjate bien, cuando hace el pacto el Señor también cambia el nombre, dice aquí. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitudes de naciones, y te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda la descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. No le contemos, qué maravilloso. Pero vemos aquí que es Dios el que lo da. Es el que hace el pacto, el que da la promesa. Este pacto será, dice, el que implique el cambio de nombre. Fíjate bien cómo dijo, te cambiaré el nombre. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Y le dice, ¿por qué? Fíjate cómo te cambia cuando Dios hace el pacto contigo. Es decir, de su primitivo nombre Abraham, Abraham, que lo vimos en Génesis 17:5. Asimismo, el gesto por el que transmitiría ese pacto mediante la circuncisión. Dice que entonces, además, nos habla aquí en Génesis 17:10, dice que además está este pacto, dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, y todo varón entre vosotros será circuncidado. Pero dice, este es mi pacto, y dice cuál es esa parte. Pero también tenemos otro pacto, vamos a ver otro pacto, y esto lo vamos a ver en 2 de Reyes 11:17. Dice así, entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo del Señor, asimismo entre el rey y el pueblo. Bien. Ahora, si notamos esta parte, en otras traducciones dice que por medio de Joiada, estamos hablando que este es el jefe del sacerdocio de Jerusalén, o sea, es el sumo sacerdote. Y es el que señala esa alianza divina entre el sumo sacerdote que se celebra entre tres partes. Y esta es que es Yahvé, el rey que es David, y el pueblo. Observemos entonces, hay alianza entre parte de Dios y sus siervos y su pueblo. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque de alguna manera se pueden realizar alianzas que nos pueden causar grandes daños, que no son estas alianzas que estamos haciéndolas con Dios, que estamos haciéndolas en el Espíritu, sino que lo estamos haciendo con otras personas, como las alianzas que nos está llevando el tema de hoy, que son alianzas prohibidas, las cuales pueden hacerse por diferentes formas, por diferentes circunstancias que te llevan a hacerlas. Vamos a tener 3 ejemplos. Vamos a ver una con el rey Nahash, y otra con Sansón, y la última con el rey Josafat y Ocasías. Estos 3 ejemplos vamos a estar viendo. Cada uno de ellos lo hacen por diferentes circunstancias, por diferentes momentos de su alma, porque todo tiene que ver con el alma. No sé si queda claro. Fíjense bien. Siempre que nosotros hacemos alianzas prohibidas, tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestra alma. No son con el Espíritu. Porque cuando son con el Espíritu, nosotros buscamos la alianza con Dios. Buscamos la dirección con Dios. Pero cuando es por parte del sentimiento del alma, nosotros siempre andamos haciendo alianzas prohibidas, que siempre va a haber consecuencias, les va a traer problemas. Amén. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos a ver entonces la primera. Vamos a ver entonces
dentro de estas alianzas prohibidas, vamos a ver la primera. Y la primera es con el rey Naas o Nahas, ¿verdad? Y esta alianza que hace, esta alianza prohibida es por el miedo. ¿Cuántas veces nosotros por temor hacemos alianzas? Una alianza es cuando dice que cuando tú estás de acuerdo o no, pero tú sigues lo que te está pactando en la otra persona. A veces nosotros por miedo no actuamos, pero sí hacemos lo que la otra persona quiere que hagas, aunque tú no estés de acuerdo, pero con tal de no tener problemas, tú lo haces. Y entonces estás en una alianza prohibida, porque no es algo que le agrada a Dios, sin embargo, lo estás haciendo. Cuando nosotros también, por ejemplo, en la familia, tú vas con la familia y son familiares que no le agradan a Dios, son familiares que hacen cosas que no le agradan a Dios y sin embargo tú también las haces. Tú también platicas con ellos, te ríes de las cosas de ellos, pecas de las cosas que ellos hacen, también tú pecas. Estamos haciendo alianzas prohibidas. ¿Sí me explico? Amén. Que muchas veces tiene que ver con tu autoestima. O simplemente no has querido creer en Dios como su hijo. Salud. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Es importante, por eso cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, tenemos que reconocer que somos hijos. Tenemos que reconocerlo como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿No dicen amén? Amén, amén. Mira, lo tienes que reconocer, porque si tú no lo reconoces, vamos a hacer lo mismo que sucedió con este personaje que lo vendió. ¿Cómo se llama? Los hermanos de José. No, el que vendió a Jesús. Es Judas. Judas. Vamos a hacer un Judas porque él no lo reconoció como Señor. Porque puede que nosotros vengamos a los caminos del Señor y no lo estemos reconociendo como Señor, como nuestro Dios. Quizá lo estemos reconociendo como muchos que lo reconocen como profeta, como maestro, pero no como Dios. Amén. Amén. Entonces es importante que si nosotros no tenemos esa identidad de hijos, pues porque un hijo quiere hacer lo que el padre, lo que ve que el padre hace. Uno como hijo, uno está aprendiendo y lo quiere uno hacer. Que es lo que él les enseñaba a sus discípulos. Entonces vemos que muchos de estas alianzas prohibidas, que es una alianza por medio del miedo. Vámonos al versículo, vámonos a 1 de Samuel 11, 1 y 2. Veamos lo que dice. Dice aquí, y después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió con esta condición, haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Sí notan cómo es alguien que está acosando, alguien que dice, haz esto, si no te va a suceder esto otro? Pero a veces no es necesario que nos lo digan. Sin embargo, a veces no nos tienen que decir de esa manera, tan drástica. Pero sin embargo, a pesar de eso, nosotros hacemos alianzas prohibidas por miedo, porque no queremos perder la amistad, porque no queremos que nos seamos señalados en el grupo donde estamos, y preferimos una alianza prohibida a que me vean como todos los demás, a que me reconozcan que soy hijo de Dios. Por eso yo les hablaba de la identidad. Cuando uno tiene esa identidad, uno la defiende. Uno te mantienes porque a ti lo que tú sigues, tú quieres parecerte a tu papá. ¿Me explico?
Tú te quieres parecer, imagínate, yo me quiero parecer a mi papá, pues yo me quiero parecer a Cristo Jesús. Yo quiero seguir aprendiendo de Él, cambiar mis actitudes para parecerme a Él. Como decíamos en la alabanza, quita, Señor, más de mí, pon más de ti. Quiero más de ti, menos de mí. Porque de mí es el alma, es los sentimientos, y todos quiero girar sobre eso por lo que yo siento, yo creo, y a lo mejor no voy a poder, no voy a seguir adelante, y todo es sobre eso. Pero cuando yo lo descargo en Él, entonces viene, ¿por qué? Porque Él es mi papá, yo soy su hijo, y Él dice, ven a mí y descarga, dame todas tus cargas. Y como yo he aprendido de Él, ¿por qué? ¿Qué hacía Jesús? Jesús, todas sus cargas, ¿qué hacía? ¿A quién se las entregaba? Al Padre. ¿Me explico? Se las entregaba al Padre. Él entregaba, siempre estaba en constante oración. ¿Qué estaba haciendo? Entregándole las cargas, lo que él venía, lo que él sentía, le decía al Padre, y él entonces venía la paz. Bueno, pues nos está hablando de esa parte, es importante, que muchas veces nosotros estamos actuando por el qué dirán, cuando no nos debería de interesar eso, nos debería de interesar la opinión de papá. Porque obvio que estoy actuando y queriendo crecer de acuerdo a. Ahora, si vemos de este personaje, vemos que este personaje es el rey de los amonitas que sitió Jabes de Galaad. Pero vamos a ver qué significa este nombre. Vemos que este nombre significa serpiente. Pero entonces vemos esta serpiente. Porque obvio cuando alguien se nos acerca, sea conocido, o sea familiar, o sea un jefe, o algo que tengas alrededor de nosotros, pues tenemos que ser cuidadosos porque recordemos que son astutos, pero son serpientes. Y vemos lo que dice aquí, dice, como condición de su entrega exigió a cada hombre de la ciudad que perdiera el ojo derecho. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos pudieron haber dicho, no lo vamos a hacer. Porque tengo una cobertura y yo creo en Dios. Y Él no me va a desamparar, no importa quién venga, qué es lo que venga contra mí. No importa que todo el grupo se me eche encima. No importa que la familia me esté criticando. Si yo al que quiero agradar es al Padre, a Dios. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Y ellos dijeron, danos una semana para ver si podíamos encontrar, ¿verdad? A ver si nos sacamos el ojo y te servimos. Y entonces ellos quisieron, bueno, a ver si encontraban ayuda antes de satisfacer las demandas que estaba exigiendo este rey. En ese tiempo, Saúl había sido ungido y en ese tiempo Saúl estaba entregado al Señor. Acababa apenas de ser rey. Y que cuando escuchó lo que les estaban pidiendo a su pueblo, él se molestó muchísimo. Dijo, voy allá. No voy a permitirlo, ¿verdad? Y habló con el pueblo. Podemos verlo aquí en 1 de Samuel 11, del 1 al 11. Pero entonces vemos que esto es hermoso porque vemos que de alguna manera se nos acercan las pruebas. Recordemos que estamos viendo situaciones que nos están llevando al desierto y ahorita lo dejamos en pausa. Pero vemos cómo nos lleva al desierto porque lo que quiere es que aprendamos más de Él, a depender de Dios y no de nosotros. Pero sin embargo, en esta prueba, este rey nos quiere orillar a hacer las cosas, a hacer una alianza por miedo. Al miedo a lo que me diga mi tía, mi tío, mi papá, mi jefe, mi esposo, mi esposa. Y a veces no queremos decir realmente lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Lo que nosotros estamos creyendo.
Sin embargo, esos son los tipos de alianzas que no debo de hacer. Pero quizás muchas ya las hicimos. Porque las hemos visto normales, porque es parte de... me acuerdo que teníamos aquí a un hermano y decía, no le vamos a platicar al pastor porque no va a querer. Claro que no voy a querer. Si vamos a hacer algo que no le agrada a Dios, claro que yo no voy a querer, me explico. Pero bien que saben que yo no voy a querer. Pero no se supone que también los siervos deben yo en mi corazón está de que también van a seguir igual que yo, me explico. Porque estamos aprendiendo de Jesús. Y todos sabemos que no debemos hacer alianzas de este tipo. Que no importa lo que vaya a suceder, el Señor siempre nos va a cubrir. Amén. Así es que el Señor nos habla que tenemos que tener cuidado de no hacer este tipo de alianzas. Nos habla entonces que obvio le quería quitar el ojo derecho. Obvio que cuando te quitan un ojo, ¿verdad? Y que ese ojo que es el que tú normalmente tú puedes defenderte, el que tienes mejor visión, pues obvio que te está dejando inactivo para que tú puedas pelear, porque ya no logras ver, nada más ves una parte, la otra no logras ver. Y obvio, cuando tú requieres una pelea, tú requieres estar bien, tú de alguna manera estás inhabilitado. Lo mismo nos sucede en el mundo. Si tú vas a un lugar a pedir trabajo y te necesitas los dos ojos bien, y hay muchas personas que están solicitando el trabajo, ¿a quién crees que se lo van a dar? A los que están completos. A ti te van a decir, estás inhabilitado, porque es que te falta el ojo. Pero tengo experiencia. Sí, pero estás inhabilitado. Es que tú no puedes ciertas cosas. Tú no tienes la visión de un lado, tendrías que voltear para poder la visión periférica no te alcanza. Y nosotros queremos que tengas la visión. Ahora, si lo vemos en el sentido de lo que es figura, pues nos quiere quitar la visión de una familia. ¿Cuál es tu visión para tu casa, para tu familia? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es realmente lo que te importa? Entonces, cuando te quitan la visión, cuando tú entregas por miedo el ojo derecho, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo una alianza y entonces tu visión únicamente es el trabajo. No te importa tu familia. ¿Por qué? Porque te importa más el trabajo, porque tú ya hiciste una alianza, tú ya perdiste la visión de tu familia, que es lo más importante. Fíjate que a mí, cómo me bendijo el Señor, me puso una luz. Nosotros cuando nos casamos dijimos, nosotros vamos a mantenernos firmes y nos vamos a mantener en esa fidelidad. Me acuerdo que cuando estuvimos en el altar, nosotros escribimos lo que nos estábamos prometiendo. Y me acuerdo que pusimos ahí, lo escribimos, estamos cristalizando nuestro amor como testigo que era Dios. Y que sabíamos que iba a venir muchos problemas y dificultades, pero nosotros nos íbamos a mantener como esa unidad. Y en esa unidad, fíjate bien, en esa unidad hubo muchísimos ataques. Todo el tiempo nos atacaron, muchísimos, nos dieron muchas predicciones. Todo el mundo dijo que nosotros no duraríamos ni siquiera, no llegaríamos ni a los 5 años. Todo el mundo decía y se reían todos. Y claro que a mí me molestaba, que ellos tuvieran ese tipo de actitud y decían, no, es que están muy jóvenes. Y nos hablaban personas ya con muchos años de casados. Y cada uno de ellos era así el pronóstico.
Sin embargo, nosotros nos mantuvimos firmes. Dijimos nosotros, pues vamos a hacer quizá la diferencia, porque no nos importa lo que ellos piensen, sino lo que nosotros hicimos, el pacto que nosotros hicimos con Dios. Y nosotros hicimos un pacto con Dios. Y lo hemos mantenido. Ya mero llegamos a los 50 años de casados. Nos dé vida el Señor para bendición. Sin embargo, obvio que vino muchísimos ataques para que me aliara por miedo, porque no nos alcanzaba y tenía que para eso agarrar otro trabajo y andar agarrando otro trabajo, y nosotros nunca desatendimos a nuestros hijos. Siempre teníamos que estar uno o el otro, porque lo más importante para nosotros eran nuestros hijos. Era la visión de lo que nosotros queríamos para nuestros hijos, que no era importante, no porque no lo necesitáramos. Sí, a veces no teníamos y teníamos que pedir prestado, y luego apenas calzaba la quincena y apenas me lograba terminar de pagar, y otra vez apenas terminamos y otra vez, y así estábamos. Pero el Señor vio la fidelidad y nos sacó de ahí así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero nunca de los nunca quitó esa visión, ese pacto con mis hijos. Y siempre decía, hay una oportunidad de un trabajo, pero sabía que ese trabajo me iba a tener muchas horas metido ahí. Y decíamos el comentario, vamos a hacer lo más por lo menos. Y mirábamos familias, mirábamos a compañeros y a compañeras que sí tenían tiempo completo, que tenían sin embargo tantas cosas y podían agarrar, y sí tenían su casa, tenían automóvil, tenían muchísimas cosas. Y claro que en la carne queríamos cosas así también, no porque no quisiera una casa, no quisiera un carro, no quisiera mejores cosas para uno. Si uno no las tuvo, uno quería lo mejor para los hijos. Pero eso no va a implicar que yo agarrara algo para desatender a los hijos. ¿Me explico? Y vemos cómo por miedo, lo que estamos hablando aquí, que nosotros habla de esa visión que es de que tú veas ahora y que sea solo el trabajo. Pero no, ¿por qué? Porque no tienen el ojo. No tienen el ojo derecho. No tienen visión para la familia. Necesitan los dos ojos para lo secular y para lo familiar. Necesitan los dos. Pero si tú pierdes uno, pues entonces te vas a dedicar exclusivamente a eso. Notemos, para que no hagamos una alianza prohibida. Así es que cuando estamos hablando de lo najás, estamos hablando que son serpientes, ¿verdad? Que destruyen la familia. Fíjate bien, que pareciera que esta es una bendición de Dios. Es que el Señor nos mandó el trabajo, es que el Señor me dio una nueva oportunidad, pero quizás no es el Señor. Quizás es la serpiente que quiere destruir la familia, los planes familiares. Mucho cuidado con ellos, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Vamos a ver a otro personaje. Este personaje es Sansón. Este personaje, donde se puede hacer otro tipo de alianza, este tipo de alianza pues que él hace es en el sentido del sentimiento. Es una alianza sentimental, o sea, en yugo desigual. Para esto vámonos a la palabra, vámonos a Jueces 14:20. Y dice así: pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Notemos aquí, fíjate bien, dice, pero la mujer de Sansón, con la que se pidió, con la que se iba a casar, dice, le fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Pero estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de Sansón. Estamos hablando de un ungido que realiza una alianza prohibida con una mujer filistea que tenía prohibido hacerlo.
A él le estaba prohibido unirse a las filisteas. Pero él, estamos hablando entonces que para él era un yugo desigual. Estaba prohibido porque no debería hacer con este tipo de personas, y se une a Dalila. Obvio que Sansón, estamos hablando que llevó hazañas impresionantes, que obvio que tenía que poseer muchísima fortaleza para poderlo realizar, fortaleza sobrehumana, y obvio sobre la opresión filistea, que siempre estaba ahí como parte de la vida. Vemos entonces que Saúl llegó a ser, antes de que Saúl llegara a ser rey de Israel, notemos que también Sansón se le da el título de juez. Sin embargo, es diferente las actividades que hizo Sansón a las que hicieron los demás jueces. Recordemos que el libro de Jueces está dividido en dos partes. Está dividido en los líderes mayores y líderes menores. Líderes mayores, estamos hablando de Otoniel, de Bará, de Gedeón, de Jefté, pero también de los menores de Jair, de Elón, de Tolá y de Abdón. Pero cada uno de ellos, aunque tuvieron ese lugar importante, sin embargo, hablando de Sansón, hay mucha diferencia con ellos. ¿Por qué? Porque él actuó de una manera que se dejó llevar por el sentimiento. Vemos que tenía una fuerza. Cuando hablamos de Sansón, pues obvio que cuando lo vemos, si tenía una fuerza increíble, nosotros nos imaginamos que fuertísimo ese hombre, ¿verdad? Que obvio que sus músculos estaban muy desarrollados, mediante cual llevaba a cabo hechos históricos obvio de gran valor. Vemos, pero sin embargo, su carácter moral, la parte donde debería haberse mantenido fuerte, no lo era, como lo era la parte física. Y es donde está la parte donde tenemos que fortalecernos, porque el enemigo no va a ver qué tanto tú te ejercitas en el cuerpo, sino qué tan fuerte eres en la parte moral, en la parte donde tú te mantienes como hijo e hija de Dios. Ahí es donde te va a atacar, por medio de flechazos, por medio de tentación. Va a atacar a tu alma, a ver qué tanto tú te mantienes firme o te rompes como un árbol de eucalipto. Porque hablan de unos árboles de eucalipto que son grandísimos, pero cuando hace viento se rompen. Quizás nos podamos ver así de tremendos, pero viene un viento fuerte y se rompen, se quiebran. Sin embargo, cuando nosotros estamos fortalecidos, pues nos vamos a doblar, pero no nos vamos a caer, vamos a permanecer firme. Sin embargo, ¿qué le pasó a Sansón? Pues murió cautivo. ¿Por qué? Por esta alianza prohibida que a él le habían manifestado que no tenía que hacerlo, y sin embargo él hizo lo que él quiso. Él se casó, él hizo, él todo lo que realizaba lo hizo de acuerdo a sus deseos. Pero aunque Dios estaba con él, pues llegó un momento en que él permitió que entrara en cautiverio y que muriera ahí. Pero sin embargo, vemos y analizamos la vida de Sansón, ya lo hemos leído, y vemos que su mamá era estéril. Sin embargo, el ángel le anunció el nacimiento y le dio instrucciones de cómo debería de criarlo. Y decía que él iba a ser un nazareo, y por eso tenía que someterse a ciertas restricciones. Y cuando hablamos de esas restricciones, pues entre esos tenía que tener el pelo largo, no tenía que alimentarse con ciertos alimentos, y le estaba prohibido tener relaciones con las filisteas, ¿verdad?
Vemos que Sansón pertenecía a la tribu de Dan y vivía en Sora. Y esta zona que estaba en el valle, en esa región del valle, donde moraban los filisteos. Entonces, obvio que él desde niño, pues experimentó siempre la opresión que había ante el pueblo de Dios. Y que siempre estaban fastidiando, siempre estaban haciendo cosas. Y tú te imaginas a alguien que siempre está muele. Y si tú no trabajas en tu alma, se esconden sentimientos de amargura, de enojo, que tarde que temprano, pues cuando tú creces, vas a querer hacer cosas contra estas personas que en algún momento estuvieron muele. Muchas veces nos llega a pasar, por ejemplo, que estamos niños y que estamos viendo que alguien cerca de la familia o algunos vecinos están muele, ¿verdad? Pero si nosotros no sanamos, si nosotros no entregamos esas cargas, pues va a llegar un momento que cuando estemos creciendo, pues vamos a querer ir contra esas personas, considerando niños de esa edad todavía, y ahora yendo contra los abusadores. Cuando quizás en ese tiempo era algo normal porque los mirabas más grandes, pero sin embargo abusaban, pero todo puede que haber sido hasta en juegos, pero sin embargo tú no te sentías así. Dios mío. Pero vemos entonces los hechos de Sansón que aparecen registrados. No todos están en la Biblia, sin embargo, pues los vamos a dividir en 5 episodios. Y para poderlos analizar dentro de estos sentimientos de yugo desigual que actuó Sansón. Entonces vamos a Jueces 13:25. Amén. Dice así: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahaneh Dan, entre Sora y Estaol. Y vemos entonces el primer episodio de la vida de Sansón en estas alianzas prohibidas. Vemos el primero. Y el primero, después de que Sansón, bajo la influencia del Espíritu de Dios, hubo llevado a cabo definidos actos de heroísmo. Y notemos que entonces, cuando él logra y está en su apogeo y logra estos hechos, estos actos heroicos, pues se enamoró. Fíjate bien, se enamoró de una joven filistea, de Timnat. Pero ¿qué hizo? Se casó con ella. Vean todo lo que él hizo. Se sintió que ahora sí ya tenía los años, tenía la fuerza, había hecho hechos históricos y diferentes a todos los demás mortales, y se sintió mejor que todo el mundo, todo estaba a sus pies. Y eso nos puede pasar. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a tener 33 años, yo le decía a Patricia: ¿sabes qué? En este momento yo me siento que todo estaba a mis pies. Me siento con una fortaleza, me siento capaz de cualquier cosa. Llega a esa edad donde tengo la madurez, tengo el conocimiento, tengo fuerza, tengo todo. Pero si tú no tienes los pies en la tierra, puestos en el Señor, con una facilidad tú puedes caer. ¿Qué pasó? Dice, se enamoró, fíjate, se enamoró. Vino la parte del sentimiento. Y con una joven filistea le dijeron que tenía prohibido, pero él se enamoró. Y no nada más se enamoró, se casó. Pero obvio, se casa y entonces hay una fiesta de bodas. Notemos, obvio, ¿quiénes están en la fiesta? Pues los papás de Sansón, ¿verdad? Obvio. Pero se casó con una joven filistea porque y todos los que conocían a la joven filistea, pues obvio que eran filisteos. ¿Sí me explico? Toda la familia de ellos eran filisteos. Entonces en la fiesta les mencionó que les iba a hacer un acertijo.
que se basaba en la experiencia tenida con un león y que había dado muerte. Pero sin embargo, cuando él vio que eran incapaces de poder resolver el acertijo, pues se burló de ellos y obvio que produjo muchas complicaciones que desembocaron en una enemistad con ellos. Imagínate, tú te burlas de todos ellos, de voy a creer bola de inútiles que no piensan nada, que no tienen cerebro. Pues obvio que todo mundo se iba a enojar. ¿Y qué hicieron? Pues se casaron y obvio que hacen una fiesta, un ritual en que está todo ahí, la mujer va cubierta, va todo y espera el novio en cierto lugar para que le entreguen a la esposa. Pero sin embargo, en lugar de eso, le entregaron a su esposa a otro hombre. Y obvio, cuando se le entregaron a otro hombre para que tuviera relaciones, pues obvio él se vengó. Vino la parte de la carne, vino la parte del sentimiento. ¿Y qué hizo? Incendió varios campos de olivares de los enemigos. Y hoy recordemos que el olivo es algo importante para ellos porque es donde sacan todo el aceite, todos los alimentos de ahí. ¿Qué sucedió? Actuó de tal forma, primero de una forma inadecuada. Primero porque lo hizo en yugo desigual y luego burlarse de los familiares y de todo el pueblo y verlos como personas menores que él. Y obvio que eso le trajo represalias, porque entonces todos los filisteos estaban en contra de él ahora, por lo que había hecho. Ninguno dijo, es que hicimos, le entregamos su esposa, se la entregamos a otro hombre. No, ellos vieron ahora que en lugar de eso primero se burló de ellos y ellos también actuaron de una forma en la carne, pero se supone que él no lo haría así, porque además era juez. Además era ungido, era nazareo. Cuando tomaron las represalias quemando a su esposa, fíjate bien, cuando vieron que quemó los olivares, bueno, dijeron, ya te entregué a la esposa a otro, pero ahora como tú ya quemaste los olivares, pues ahora voy a quemar a tu esposa y al padre de ella. La queman. Entonces, obvio, se enojó y Sansón mató a muchos filisteos. Si notamos cómo va creciendo de una decisión, de una alianza prohibida, de un yugo desigual, cómo fue creciendo cada vez más y más y más, imposible de poder subsanar, porque todo es de acuerdo al alma, a lo que siento, a lo que yo creo. ¿Cómo es posible que me hayan hecho esto? Cuando no nota que él abrió para que le hiciera. Vemos otro episodio que vemos que Sansón encontró refugio en la peña de Etam. Ahora, ¿qué significa Etam? Lugar de aves de rapiña o guarida de bestias salvajes. Así es que mientras él, en lugar de hacer lo que le mandaron, porque obvio tiene más su mente en las cosas que siente y no en las cosas que Dios le dio. Recuerden que Dios, porque Sansón es figura de nosotros, de cómo actuamos. Porque muchas veces, ahorita podemos decir, híjole, que Sansón tan de atiro todo, tenía todo. Y sin embargo, ¿cómo se puso a actuar de esa manera? Muchas veces nosotros y seguimos actuando de esa manera, de acuerdo al sentimiento, al yugo desigual, y tomamos muchas decisiones por el estilo. Y en lugar de arrepentirnos y buscar del Señor, seguimos haciendo cosas más grandes, en lugar de ocuparnos en la posición donde nos puso Dios. Dios nos puso en cierto lugar.
Él pensó en nosotros desde antes que naciéramos. Decíamos ahorita en la adoración, tú eres el alfarero, hazme de nuevo. Hazme de acuerdo a tu propósito, a tu plan. Pues Dios ya tiene un plan y a veces nos ha dado un encargo. Porque no es un trabajo, es un encargo. Y en ese encargo, pues nosotros tenemos que hacerlo con gusto y con agrado, porque es de bendición. ¿Quién dice amén? Amén. Pero a veces no lo queremos hacer de esa manera. Nos sentimos de acuerdo al alma, queremos actuar al sentimiento, y entonces, pues pasa lo que le está sucediendo a Sansón, que él se aleja. Y mientras está allá, los filisteos invadieron Judá para vengarse de él. Bueno, ok, tú hiciste esto. Ok, ahora mientras estás por allá vamos a aprovechar para vengarnos. ¿Qué hace Judá? Temerosos de que 3,000 habitantes de ellos fueron a buscar a Sansón. Hoy nos están atacando, pero quieren que te entreguemos. Pues él dijo, ok, no hay ningún problema, entréguenme. No hay ningún problema, adelante. Convino con ellos, llegó a un acuerdo para que lo ataran con ese fin. Cuando lo llevaron ante los filisteos, fíjate bien, el Espíritu del Señor descendió sobre él, fíjate bien, porque entonces estaban ahora aprovechándose de su pueblo. No de él, de lo que había hecho, sino de su pueblo. Y él le permitió, ok, háganlo con ese fin. Dice, y descendió sobre él el Espíritu del Señor. Y después de romper las cuerdas con las que lo habían atado, dio muerte a 1,000 de ellos y los demás huyeron. Cuando terminó la matanza, tan sediento, porque estuvo sediento, cansado, agotado, porque tenía que tener muchísima fuerza, y no sé si tú te imaginas cuando has hecho algo, cuando ya no tienes agua, no tienes nada, estás trabaja, y llega un momento que si no tienes agua mueres por la debilidad, porque estás muy agotado. Pues estaba tan sediento que tuvo miedo de morir, pero Dios respondió a su oración, porque en ese momento dijo, Señor, me muero, siento que me muero. Y milagrosamente le proporcionó agua. No había agua ahí, sin embargo, él le proporcionó. Así es que cuando sucedió esto, su pueblo lo nombró juez. Ahora vemos el siguiente acontecimiento, el tercero. Se registra de nuevo como esclavo de sus inclinaciones carnales. Vuelve otra vez a la parte del sentimiento y al yugo desigual. Dios. Así es que se fue a la fortaleza filistea de Gaza a visitar a una prostituta. Fíjate bien lo que hizo. Dejó que entonces la parte de su carne se fuera, y él, en esa inmoralidad sexual, se fue a visitar a una prostituta. Y poniéndose de este modo en manos de sus enemigos, porque ¿qué tenía que hacer otra vez ahí en esa fortaleza de Gaza? Cuando estamos hablando de una fortaleza, está hablando de un lugar cerrado, un lugar donde habitaban estos filisteos en esa ciudad de Gaza. Pero él dijo, yo tengo ganas de tener relaciones sexuales que me dijeron que no debo de tener, pero sin embargo yo voy a hacerlo. Así es que ya estando ahí, sus enemigos dijo, nos vamos a vengar, lo tenemos aquí. Y aquí en este lugar lo vamos a aprovechar que está encerrado para poderlo matar. Pero sin embargo Sansón se fue de la casa a medianoche, y cuando se encontró la puerta cerrada de la ciudad, la arrancó de sus goznes, o sea, de las bisagras, y lo llevó a la cima de la colina que se hallaba en la dirección de Hebrón.
Notemos cómo, aún en nuestra desobediencia, el Señor nos da fuerza para salir de ella. En esa desobediencia, el Señor, dentro de su misericordia y de su gracia, nos da la salida. En el cuarto episodio, notemos que una vez más sus pasiones se adueñan de él. ¿Qué pasó ahora? Se enamoró de Dalila. Vean lo que le pasó. Fue tanto ahora que ahora se enamoró. Ya le había pasado con una mujer filistea que se había enamorado y se había casado, pero hoy otra vez se vuelve a enamorar de una filistea, una mujer del valle de Soré. Al enterarse de esto, los filisteos dijeron: volvió a lo mismo. Si la vez pasada se molestó tanto y hoy se ve que está muy enamorado, aprovechemos y ofrezcámosle dinero a esta Dalila para que nos dé cuál es el secreto que tiene este hombre. Y obvio que hubo varios intentos, fueron 3 intentos para apoderarse de él, porque Sansón le dio a la mujer explicaciones engañosas cada que ella le solicitaba a qué se debía su poder y cómo se podía debilitar. Pero de alguna manera, dentro de la seducción, se dio. Porque es lo que nos pasa. Son tantas veces que aunque pareciera que estamos al pendiente, bajamos la guardia y puede más la tentación, puede más la carne. Y se dio. ¿Y qué sucedió entonces? Cuando dormía Dalila, le cortó lo que era la fortaleza y lo abandonó. Se quedó solo por desobedecer y dejarse llevar por sus pasiones. Los filisteos lo capturaron, lo encerraron en la cárcel de Gaza, lo pusieron a moler granos con un molino y obvio, para humillarlo, pero no nada más eso, sino lo dejaron ciego. Notemos que cómo puedes perder todo cuando tú te enfrascas en una alianza prohibida que tiene y que te llevó tus sentimientos, te llevó la carne, te llevaron tus deseos carnales. Oh Dios. Vemos el último episodio de Sansón en una gran fiesta filistea que se celebró en Gaza. Ofrecieron los sacrificios al dios Dagón y trajeron a Sansón para exhibirlo en público en el templo. Ven cómo en esos momentos en el que ha caído lo más profundo, el Señor, cuando uno se arrepiente, el Señor escucha y te da la salida. No vas a salir como estabas porque ya no le puede, hubo consecuencias, pero sin embargo el Señor le da la fuerza necesaria para poder derrotar a los enemigos, porque cuando está tumbando, dice que cuando tumba las columnas que sostenían el techo, está hablando de toda la parte donde se sostiene el enemigo. Y para poderlo derribar, nosotros necesitamos la fuerza para que se caiga desde los cimientos y se aplaste todo aquello que en algún momento nos llevó a apartarnos de Dios. Es importante entonces cómo el Señor permite que aún estando en esas circunstancias y que en el mundo podía decir es que no tiene remedio, es que qué bueno que le pasó. Pero el Señor no es así. El Señor escucha. Cuando haya arrepentimiento y buscamos de Él, te da la fuerza para que tumbes los cimientos, que tumbes las columnas centrales
y que se caiga todo para que el enemigo quede aplastado y nunca más vuelva a salir. Amén. Así es que hoy el Señor tiene una bendición para nosotros. Recordemos entonces que hay alianzas que no son del Espíritu. Así es que no debemos unirnos al yugo desigual. Hay que estar pendientes de eso, pendientes de no caer en tentación. Siempre que veamos que no tiene nada que ver con el Señor, apartémonos. No permitamos nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni nuestra piel tenga contacto con ellos. Amén. Amén. Vámonos al último punto, el rey Josafat y Ocasías. Vemos que en esta alianza, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta alianza que no deberíamos de hacer. Y esta se debe a una alianza comercial por poder. Vámonos a Segunda de Crónicas 20, del 35 al 37. Dice así: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Izón-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocasías, Yahvé destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Dios. Josafat y Ocasías se unen, es decir, el rey de Judá y el rey de Israel. Fíjate bien, fíjate que es bien interesante. Observemos que está hablando, uno podríamos decir, es que somos cristianos y podemos hacer una alianza. Pero aquí está diciendo que no, dice, se unen, es decir, el rey de Judá y el rey de Israel. Los dos creían en el mismo Dios, solo que estaban divididos desde la época de Salomón. Unos hacían lo que decía el Señor y otros no lo hacían. Los dos creían en el mismo Dios, pero había una característica diferente. Uno de ellos es Ocasías. ¿Y quién es Ocasías? ¿Qué Ocasías? Ocasías es el hijo dado a la impiedad. O sea que él era el hijo de Acab y de Jezabel. Vean qué herencia tenía, qué enseñanza tenía. Josafat conoció a Acab, acuérdense que lo vimos en uno de los del desierto. Se unió, ¿verdad? Porque tenía parentesco con él. Sin embargo, aquí dice que se unió a un yugo desigual, a una alianza comercial por poder. Quería crecer y se unió a alguien que decía: es que soy cristiano, pero sus obras decían otra cosa. Él era un impío, o sea, alguien que conoció de Dios, pero se apartó. Dice que es cristiano, pero no vive de acuerdo a la palabra. Es un impío. Observemos que no podemos hacer alianza con este tipo de personas, con este tipo de hermanos, porque pueden darse alianzas prohibidas en medio del pueblo de Dios. Yo conozco a muchísimos, que muchos abrieron sus puertas, su corazón, porque dijo que era cristiano. Y a muchos, algunos eran siervos del Señor, servidores, y sin embargo los dejaron en la calle, porque se unieron, porque pensaban que con eso iban a crecer y estaba bien. No, tenemos que ver que este tipo de alianzas el Señor no le agrada, porque aunque conocían el mismo Dios, pero estaban separados, uno el norte y otro el sur.
sea que no tenemos que hacer negocios con este tipo de hermanos. Ocasías era elegido, era rey, pero no tenía piedad. Por eso Jehová destruía sus obras. Por eso no pudieron ir a Tarsis a traer oro, porque eso es lo que querían. Querían poder, querían más dinero. Josafat significa Jehová ha juzgado. Él era el rey de Judá. Y Ocasías era el rey ¿de dónde? Israel. De Israel, amén. Pero sin embargo, aunque Josafat era un rey piadoso, adorando a Jehová, no buscaba los Baales, al contrario, destruía. Su pueblo seguía sacrificando en lugares altos. Aunque él estaba en contra de eso, pero todavía había gente que hacía cosas contrarias. A Dios le dio mucha prosperidad a Josafat. Hizo que construyera muchas edificaciones. Los reinos vecinos cayó, tuvieron problemas. Los árabes, los filisteos trataron de atacar a Josafat, pero él los derrotó y tenían que traerle tributo. Su ciudad estaba protegida, había guarniciones, hizo la paz con Israel, pero finalmente se unió con este hombre, hizo esta alianza prohibida. Entonces notemos que de alguna manera de repente hay que conectarle, hay que de repente nos puede pasar a nosotros que estemos bien, que nos esté bendiciendo, que estemos haciendo todo el tiempo, pero nos hemos confiado. Y que pensemos que de repente podamos tomar decisiones sabias, porque ya tenemos muchos años en el Señor, pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así en el Señor. Sin embargo, a pesar de eso, pues tenemos que buscar la dirección, la sabiduría, que lo vimos en Proverbios. Sin embargo, vemos que Ocasías, vemos el nombre de Ocasías, no está ahí. Vemos que Ocasías significa Jehová ha sostenido. Así es que Ocasías sustituyó a su papá, a Acab, y no reinó como, aun que el Señor estaba permitiendo, no reinó como el Señor deseaba. Sin embargo, no duró más que 2 años. Se unió a Josafat para equipar los navíos a Tarsis con el fin de ir a buscar oro y poder prosperar. Sin embargo, no pudieron emprender la travesía. Naufragaron. Sin embargo, había una segunda tentativa, pero Josafat buscó dirección del profeta y no aceptó la propuesta. Pero sin embargo lo intentó Ocasías, porque ¿qué es lo que va a pasar cuando tú no haces una alianza? Te va a buscar el hermano o la hermana para convencerte, para que tú lo hagas, para que si tú tienes dudas no lo tengas, porque él también tiene el mismo pensamiento, pero no es así. Sin embargo, la semilla que tenía el hijo Ocasías, tarde que temprano floreció. Y no se sometió ante el Señor. Así es que hay que tener cuidado de que ningún Ocasías pueda venir a nosotros, porque va a haber inestabilidad en nuestro hogar. Así es que tengamos mucho cuidado. ¿Ya no prendió? ¿Qué pasó? ¿Sí le conectaste ya? Yo creo que no. Ok. Pues entonces tenemos que tener cuidado, hermanos,
hay que tener mucho cuidado de hacer alianzas comerciales con ocasías. ¿Por qué? Porque van a destruir la estabilidad. Él destruye todo aquello que puede estar cerca de nosotros. El apóstol Pablo nos habla en su palabra en 1 Corintios 5:10, en la traducción Reina Valera 1909. Dice: no obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será menester salir del mundo. Y nos vemos que entonces los ocasías son estirpe de estos tipos de personajes que nos está hablando Pablo, que nos habla de los ladrones, nos habla que hay una inmoralidad, los ávaros, la idolatría, el difamador, el borracho, el estafador. O sea, estos son los ocasías que ellos no se deben hacer alianzas con ninguno de ellos, con ninguno que te esté invitando a hacer una inmoralidad, con ninguna persona que sea una persona ávara, con alguna persona que sea idólatra, con ningún difamador, con ningún borracho. Con ninguno de ellos tenemos que hacer alianzas, porque serán prohibidas. No debemos de hacer ninguna alianza, sino por el contrario. Ya para concluir, vemos que Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Así que tengamos mucho cuidado con las alianzas que estemos realizando. Así que ya vimos que las alianzas se pueden hacer por miedo, por yugo desigual, por la parte del sentimiento o por poder comercial. Así es que el Señor hoy nos está invitando a que no hagamos alianza, sino que cuando la hagamos sea exclusivamente con el Señor. Que el Señor lo apruebe, que solo sea Él. Dice la palabra que cuando estén todos asociados, en el Salmo 133:1 dice: allí enviará el Señor su bendición. Tendremos que entonces, dentro de esta conclusión, revisar nuestros planes, porque hay planes que no son de Dios. Verificarlo dentro de lo que nosotros nos hemos planteado. ¿Dios está en medio? ¿Hemos pedido su dirección o no? Y vamos a detenernos a revisar las alianzas que he realizado, porque algunas no son del Espíritu. Y el Señor quiere que nosotros seamos libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a dar gracias, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque nos has permitido un día más, Señor, entrar en tu presencia. Un día más, Señor, donde estamos aquí listos para poder, Señor, desarrollarnos, para poder seguir aprendiendo más de ti, para quitar todo tipo de alianzas que sean prohibidas, para analizar nuestro caminar y nuestros planes, para ponerlos en tus manos, bendito Señor, para poder analizar, Señor, si están hechas en el Espíritu o están hechas, Señor, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos estás dando y toda aquella puerta que estás cerrando y toda puerta que abres. Te pedimos, Señor, por aquellos que no pudieron venir, Señor, para que tú los guardes y quites toda oposición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Aleluya.